A mí lo que me interesa saber es si lo que afirma este señor es cierto, si pagó sobresueldos y si el gobierno del Partido Popular pues, concedió obra pública a cambio de sobornos. Eso es lo que a mí me interesa como ciudadano español. Después, en torno a esto, que personalmente a mí no me produce ningún tipo de interés, más que una tristeza de que este país esté, entre otras cosas, hablando de estas imágenes, en vez de estar hablando de problemas bastante más serios. Ahora hablaremos. Bueno, nosotros, sí, no, es un pero pequeño fíjate, apunte, sí, es que Cañas. conseguido, si lo han conseguido. Mira, a mí lo que me preocupa es, primero, se tiene que iniciar una investigación acerca de cómo es posible que una cárcel entre otras cosas, un dispositivo móvil que haga una grabación. Primero porque vulnera la ley y seguro porque vulnera el derecho a la intimidad del señor Bárcenas. Porque ahora mismo el señor Bárcenas está bajo custodia del Estado. Y el Estado tiene que garantizar sus derechos. Nos guste o no nos guste, eso es la ley y ahora mismo está bajo custodia del Estado. Entonces, estas imágenes atentan contra sus derechos. Y no aportan absolutamente nada a nada, más que una exclusiva televisiva. Yo que siempre digo que en este país todo hay que cambiarlo, también creo yo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental a la hora de prescindir, creo, de esto, que sinceramente no aportan nada más que el morbo. Pero eran unas imágenes muy buscadas, ¿eh? No olvidemos que estas imágenes eran muy buscadas, ¿eh? Bueno, pero imágenes seamos buscadas, realistas, bueno, Cañas. ¿Buscadas por qué? Bueno, pero- Buscadas, ver al señor Bárcenas en la cárcel. Bueno, pues no sé, buscadas para aquellos que quieran obtener un share o ser noticiables por conseguir imágenes de una persona que está en prisión. Vamos a ver qué dicen nuestros Muy bien. telespectadores. El gobierno no paga nada de las pensiones. Lo digo para que sepamos, o sea, las pensiones las pagan los ciudadanos con su trabajo. ¿Eh? Los que trabajamos pagamos las pensiones de las personas que actualmente reciben una prestación por parte de... Vale, el gobierno administra. ¿Ya está? Administra este dinero. Punto. Es decir, Bien, el perfecto. gobierno no ahorra nada. Entonces, el ¿por qué gobierno lo que nos tiene dicen que decir aquí, es- a ver, Cañas, ¿por qué nos dicen que van a ahorrar Pues 36 por una Porque millones? es darse el esto de que vamos a ahorrar, estamos haciendo reformas. El gobierno lo que tiene que explicar es sostenible el actual sistema de pensiones? ¿Qué ingresos hay previstos? ¿Vamos a apostar por aumentar las personas que están trabajando para garantizar que las personas que reciben la contribución porque se la han ganado con su esfuerzo y con su trabajo durante toda su vida van a poder seguir cobrándolas? Y abramos un debate y decidamos, pero no vamos a ahorrar. ¿Pero cómo vamos a ahorrar? O sea, ¿sabe usted quién no va a ingresar eso? Los pensionistas, las personas que cobran 400 euros al mes, los que cobran 600, que dejarán de ingresar y serán un poquito más pobres. Esos 33.000 millones se les va a sacar de las pensiones de los... Que el secretario de Estado de la Seguridad Social no está de acuerdo, muy de acuerdo, ni con don Ricardo Fernández Deo ni con el señor Cañas, porque, según parece, el gobierno no quiere que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Vamos a tratar de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Naturalmente, es que ningún gobierno pretende que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. El problema está en cómo conseguir que lo ganen. Permitir que ese crecimiento de gasto en pensiones, de esas pensiones más altas que se van a producir en todo caso, se pueda hacer compatible con la realidad económica de cada momento. Es decir, hacer un sistema verdaderamente sostenible y no colocar nuestro sistema al borde del precipicio como ha ocurrido en estos últimos años. Pregunto una cosa, yo de verdad, basta de memeces. Es decir, si uno dice que se va a ahorrar 33.000 millones, porque no los va a pagar. Y eso va a significar que aquellos que tienen unas pensiones cobren menos de lo que le hubiera correspondido. Y eso significa recortar pensiones, como muy bien dice. Basta de eufemismos, basta de memeces. Es decir, el gobierno recorta las pensiones. Y otra cosa, si eso lo puede explicar, está justificado o no, y que asuma la explicación. Y que nos lo explique, y a lo mejor nos convence. Pero por favor, que no nos traten de tontos. Es decir, yo lo que sospecho que hay detrás de esto, hay una voluntad en el fondo de este gobierno de rebajar las cotizaciones sociales. Porque eso es una de las peticiones que le ha hecho la Unión Europea para reactivar la economía. Y la fórmula para rebajar las cotizaciones sociales, entre otras, puede ser eso, reducir el coste de lo que significa, lo que requiere de ingresar la seguridad social para pagar las pensiones. Pero en el fondo,
al final de todo esto, habrá personas que tenían unos derechos que habían consolidado con su trabajo, con su esfuerzo, que no podrán ver satisfechos, y personas que tienen unas pensiones que en un momento donde el índice de la vida está subiendo, pues como está subiendo, no van a poder tener garantizada ese incremento porque el Estado está en una situación difícil. Yo lo que digo siempre es, este gobierno puede empezar a pensar, además de cómo seguir tocando el bolsillo de los ciudadanos con recortes en los más débiles, como pensionistas, desempleados, autónomos, puede empezar a pensar en que hay que crecer, en que hay que generar empleo, que este país no puede tener un 26% de desempleo, que no puede ser que estemos en 1,9 trabajadores por cada pensionista. ¿Puede ponerse a pensar en cómo crecer y desarrollar nuestra economía para garantizar unos derechos de personas que se los han ganado con su esfuerzo de trabajo diario? Esa es la teoría del diputado. Hay dos modelos de pensiones, los de capitalización. El modelo que quieras inventar, Jordi. Pero hay dos formas. No contestes con argumentos típicamente escucha un momento, Lidia, organizados para informarnos. Hay dos modelos de pensiones que cada uno tiene sus bondades y sus problemas. Lo que hay es un robo el de continuado. capitalización y el de reparto. El de capitalización, uno paga, va poniendo su dinero y al final cuando se jubila lo recupera, pues mes a mes. Y el de reparto, que es los trabajadores que están cotizando, pagan las pensiones. Y uno lo que se gana con su esfuerzo es el derecho a recibir una pensión pagada por aquellos que trabajan. Y no está mal. Otra cosa es que dijéramos, si no llega, hay otros mecanismos de compensación, claro, los presupuestos generales del Estado, pues no hay ningún problema. Sí, claro, pero esos se gastan en otras cosas. Bueno, pero eso, pero el por tema eso tú no tienes garantizada tu ese pensión. es lo que pretende, Jordi, por eso no tienes garantizada tu pensión. Pero no tiene porque no queremos. Porque no te han guardado tu dinero. En el momento que no hubiera recursos suficientes, tú imagínate, porque hay menos trabajadores de los necesarios. Pues oye, va vía presupuestos generales del Estado. Porque al final España, dentro de los países de su entorno, es el país que gasta menos porcentualmente su PIB en gasto público, en gasto social, en gasto social. Claro. Por lo tanto, podía perfectamente, pero eso es una decisión política. Pues a la pregunta, ¿qué diferencias hay entre unos y otros? Pues hombre, ninguna. Así que yo creo que a día de hoy, de verdad, en este país... Ahora entraremos en este. Déjame un momentito. Señor Cañas, venga, le doy a usted la salida, ya que pertenece a un partido que es el Partido Ciudadanos. No, estábamos haciendo ahora números de los años que había gobernado el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español en nuestro país. Estamos hablando de que el Partido Popular lleva unos 10 años y el Partido Socialista pues había gobernado 21, ¿no? La izquierda. Es que haces preguntas que casi están en el plano metafísico. Una pregunta muy sencilla. La izquierda en Europa es una pregunta extraña. Momento, déjame acabar. ¿El Partido Socialista Obrero Español es la izquierda de este país? Esa es la pregunta. No. ¿El Partido Socialista griego era la izquierda de Grecia? No. ¿El Partido Socialista Italiano era la izquierda de Italia? Bueno, qué pena que no está el señor ¿El Partido Socialista Francés es la izquierda francesa? un poquito más. Un poquito más, pero... Tampoco. Es decir, concepto de la izquierda... Si es que resultará que no existe la izquierda. Y yo, por eso, es decir, yo como en definitiva hemos vivido una alternancia entre el PP y el PSOE, sinceramente yo creo que en el fondo haría lo mismo, entre otras cosas, pero cuando estábamos hablando, salía la señora portavoz del Partido Socialista Obrero Español hablando de que era una confiscación, no era una expropiación. Una expropiación, perfecto. El primer partido que incumplió el Pacto de Toledo fue el Partido Socialista Obrero Español. Yo, de verdad, uno tiene que tener la memoria frágil. Bueno, pero tanto el hecho de que sea cierto como lo es lo que tú dices no empece por supuesto, que una declaración sea ajuste o no a la realidad. Pero uno tiene legitimidad o no y se puede ofrecer como una alternativa o no cuando en momentos de dificultad fue capaz de no tocar los derechos de los pensionistas. Cuando en momentos de dificultad uno no decidió rebajar el salario de los funcionarios. Cuando en momentos de dificultad uno no hizo una reforma laboral, que recordemos, de las primeras y las más agresivas, fue el Partido Socialista Obrero Español. Cuando uno no se pliega ante los requisitos no de la Unión Europea, sino de una forma de entender la Unión Europea, que es la ultraliberal en manos de la señora, y digo ultraliberal manchando el término, de la señora Merkel, que obliga a la Constitución española primero devolver una deuda a satisfacer los derechos de los ciudadanos. Es decir, claro, cuando uno ha hecho eso, cuando aquí los dos grandes partidos de nuestro país solo se han puesto de acuerdo para decir amén ante algo que atentaba a los derechos de los ciudadanos, cuando han antepuesto sistemáticamente PP y PSOE los intereses de su partido a los intereses generales del conjunto de España y al bien común,
Hablar de esta alternancia a día de hoy... ¿No existe? Pues, sinceramente, a la hora de tomar decisiones macroeconómicas, ¿en España habría algún gobierno que fuera capaz de decir no pienso atentar contra los derechos de los ciudadanos de mi país? Exijo que la Unión Europea cambie sus medidas macroeconómicas porque están llevando a los países del sur de Europa al desastre, destrozando los limitados derechos sociales, atentando contra su capacidad de crecimiento, condenándolos a ser países de segunda en el contexto de las naciones europeas. Hasta que no tengamos gobernantes que sean capaces de anteponer las necesidades de los ciudadanos de su país ante las demandas de una forma de entender Europa... ¿Dónde están? ¿Dónde están esos gobernantes? ¿Cuándo España ha tenido verdaderos estadistas en los últimos años en este país? Mira, un país que tiene el 27% de desempleo, que tiene una situación económica terrible... un momento, Cañas, ¿me puedes decir... Óscar, nuestro realizador me dice, y no te contesta, y es verdad, no me contesta. ¿Dónde están los gobernantes? Le pregunto, señor Cañas. Esos gobernantes de los que usted me habla. No tenemos la mala suerte de que en uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestro país tenemos la peor clase política a la hora de tomar decisiones y repito, y anteponer los intereses de la nación, es decir, de los ciudadanos, porque una nación son sus ciudadanos, a los de su partido. Y repito, la falta de entrega por el país de dos partidos que ni siquiera en momentos de dificultad como esta han sido capaces de llegar a grandes acuerdos para tomar medidas conjuntas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Y solo se han puesto de acuerdo cuando los llamaron por teléfono Obama, Merkel, el chino, para decirles, oye, ¿me 4 horas quiero una reforma de la Constitución? El señor Cañas ha hecho una exposición. El debate sobre el poder... ¿Quién lo ejerce? ¿Cuáles son los límites de los gobiernos en las democracias occidentales? Es un debate muy interesante en el cual probablemente podríamos llegar a una, si quieres, melancólica puesta en común. Pero yo sigo pensando primero en el margen y después en el papel de transformación de las personas. Y me explico. Mire, evidentemente el sistema macroeconómico, las decisiones macroeconómicas están inducidas, impuestas, condicionadas y los gobiernos son marionetas. Perfecto. La corrupción en este país no depende de eso. Es un comportamiento ético, permitido. Bueno, el no ético permitido. El tener una democracia de baja calidad es una decisión de nuestros partidos políticos. No vienen impuestos desde el éter del poder malvado. Que no tengamos una ley electoral como Dios manda es una decisión de los partidos que nos han gobernado. Que las instituciones de este país no estén al servicio de los ciudadanos, 3/4 partes de lo mismo. Que en este país haya administraciones que solo sirven para alimentar máquinas clientelares, igual. Es decir, hay una serie de cosas dentro de ese margen de actuación limitado de los gobiernos que no hemos hecho porque no han querido. Porque les ha beneficiado, porque ellos también son un poder que se ha repartido la riqueza de este país. Mira, yo creo en el Estado. Y soy una persona que en lo económico considero liberal, porque para mí, para poder repartir se tiene que tener. Y yo que creo en el papel redistribuidor del Estado, de las administraciones, de repartir la riqueza para garantizar las condiciones de vida dignas del conjunto de ciudadanos, creo que tenemos que tener una economía que sea capaz de crecer. Y eso significa que hay que dar y dotar de instrumentos a aquellos que tienen ideas, que tienen voluntad de crear riqueza. Por supuesto. Y que una cosa no es contradictoria con la otra. Pero al poder le interesa son imprescindibles. Esto. Yo lo que digo es que, mire, acabo. El otro día tuve una conversación con un representante del gobierno de Cataluña por un tema de peajes. Y me decía, no, es que queremos equilibrar unos peajes que se han prorrogado de una forma obscena. 40 segundos. Y le dije, ¿sabes cuánto gana la compañía anualmente que tiene las concesiones en Cataluña de las autopistas? 700 millones. Digo, cuando tú me vengas aquí y me dices, Jordi, ¿me das tu apoyo para renegociar las concesiones administrativas para que esta compañía gane la mitad? Porque le estamos recortando los derechos a los funcionarios, a los pensionistas, y yo te diré, te lo doy, para negociar miserias. Para eso nada. Te enfrentas a tus conciudadanos y no es capaz de enfrentarte a los poderosos. Hablando de izquierdas y derechas, hemos llegado a una palabra clave, el poder. Ahora seguimos.